todos y todas, acá el pájaro informa una vez más desde el centro del universo, Villa Dolores. Estoy con una de esas personas que yo le llamo un sembrador del rock en las mentes de los transerranos. José Luis Colombine, heterónimo como Pessoa, como él dice, también se autodenomina así, ha sido uno de los precursores en indagar y en descubrir para nosotros la trayectoria del Indio Solari. ¿Por qué hablamos con él en este contexto? Porque ha sido, en principio, para mí, un gran maestro que me hizo descubrir un montón de literatura, música y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo era el que podía registrar de alguna manera las novedades para nuestro Valle de Tras la Sierra en su programa de pies a cabeza por la radio cooperativa. Bueno, entre otras cosas, gran amigo, estoy acá con él. Ahora, puedo decir, ¿y a qué se dedica José Luis Colombini? Bueno, José Luis Colombini siempre trabajó en la cooperativa SEMDO. Y bueno, acá lo tengo frente mío. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buen día, Pájaro, y buen día y a toda la audiencia y a todos los que están viendo el streaming, ¿no? Pachi, ¿escuchás? Sí, escucho Hola. clarísimo. Sí, los escucho, los estoy escuchando. Los estoy escuchando, son ustedes. José Luis, sabemos que has tenido un vínculo muy grande con el Indio Solari, pero con los Redonditos de Ricota y todas sus letras, porque dentro de lo que había mucha literatura, y fuera del micrófono hablábamos de que el Indio había sido no solamente un poeta, sino un filósofo, ¿no, José? Sí, totalmente. Sí, por ahí te le quieren bajar el precio, pero el Indio era un intelectual ante todo, ¿viste? Y entonces, no, las letras no se entienden. Es que él te citaba psicoanálisis, te citaba cultura pop, underground, de todo, ¿no? El Indio, para mí es el más grande letrista que ha habido en la Argentina, por encima de Spinetta, ¿no? Porque supo captar ciertos momentos de esta Argentina tan cambiante y tan distinta. Esto lo que tiene. Yo empecé a escuchar Los Redondos cuando salió el primer disco en el año 85, Gulp, que lo compré en cassette, todavía lo tengo, edición de época, y me partió el bucho. Y la primera vez que vi a Los Redondos fue en el año 87 en la ex Asociación Española en Córdoba, que venían a presentar el disco Octubre. Y según yo habrá habido 100 personas, pero las crónicas dicen que había 300. Bueno, vamos a suponer que había 300. Era muy poco. Pero hoy por hoy la gente que dice haber estado ahí podría llenar, no sé, toda una cancha de River o 2 Chatos más o menos, ¿viste? Pues la gente tiene esa particularidad. Después se va inventando recuerdos. Pero bueno, esa es un poco la idiosincrasia también de la Argentina, ¿no? Y de los habitantes, ¿no? En esa época, cuando uno se acercaba a una banda, a un libro, a una idea, era porque algo te empujaba desde adentro y no porque un algoritmo lo había puesto de moda, como sucede ahora, ¿eh? Por eso yo creo que no murió solamente un cantante o un ídolo popular, murió una parte de esa Argentina subterránea donde los mitos todavía eran secretos. Y mientras por ahí yo les digo esto y lo pensé y lo reflexioné mucho este fin de semana, ¿no? Levantaba la vista en mi casa y veía un cuadro donde tengo enmarcado el disco Octubre de Los Redondos, y veía el disco y veía el reflejo en el vidrio de mí y digo, bueno, ya no soy el mismo, ¿no? Pero siento que el Indio atravesó toda mi vida entera, con sus letras, con sus canciones, con su actitud de vida, porque tampoco nos olvidemos que era un gran filántropo, ¿no? Y ayudaba a muchísima gente, pero siempre desde un perfil bajo, No andaba buscando hacer marketing ni eso, no era un político ni un fruto del mainstream. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás acá, Pachi, Rubén Matos? Buenos días, buenas noches, Santiago. ¿Cómo va eso? Bien, todavía estamos recuperando
liberándonos de la tristeza, ¿no? De la muerte del indio. Fue algo que a mí personalmente me pegó muy mal. Sabes que sí, tengo muchos amigos, conocidos, gente con la cual algo o en todo el fin de semana estuvimos hablando por un lado o por el otro de lo que significó, ¿no? Vos mencionabas esto de tipo la filantropía también y la ideología, ¿no? que instalaba el indio. Por un lado, a mí lo que me pasó este último tiempo fue que lo descubrí como releyendo. Releo a un tipo que estaba todo el tiempo bajando la línea de háganse cargo, loco, básicamente, ¿no? Como, bueno, desde ahora y para siempre depende de ustedes. Y cosas que no me llamaban la atención en otro momento y ahora parecería ser que es hasta fundamental que haya toda una generación que responda a un hacerse cargo medio colectivo. Cuando vos decías era sobre todo un filósofo o un intelectual al que le bajaban el precio, también pensaba en eso, ¿no? Como esto de dejarnos a nosotros a la imaginación qué era lo que había querido decir la hija del fletero, me daba lo mismo. Yo pensé que estaba medio solo en esta lectura del indio, pero no, estamos todos medio en la misma, ¿no? Como redescubriendo, o por lo menos quienes no estábamos tan cerca, descubriendo lo que quería decir. ¿Eso pasa después de muerto? Y a veces sí, o sea, yo venía tratándolo de interpretar desde antes, pero bueno, o sea, se pone muy en boga, también como todo, hasta de algunos días lo va a tapar alguna otra noticia y solamente van a quedar los que realmente aman al indio y los verdaderos fanáticos, ¿no? Y las personas a quienes les marcó algo, ¿viste? Que se da el indio, por ejemplo, cuando te dice, a veces exagero mi humor, los martinis y los tafirables, me parece una confesión perfecta, porque no está hablando solo de vermú ni de analgésico, habla de esos pequeños pactos que hacemos con nosotros mismos cuando la realidad nos pesa demasiado. El martini para aflojar los pensamientos, el tafirol para negociar con los dolores, y en el medio uno exagerando un poco las penas, ¿no? Agrandando algunos fantasmas y acariciando viejas derrotas como quien vuelve a tocar una cicatriz para comprobar que aún sigue ahí. Tremendo, hermosísimo escucharte, José Luis, hermosísimo escucharte. ¿Hay lugar para esta poesía en siglo XXI lleno de psicópatas? Y la poesía siempre está y hay que hacerle el lugar. Los que amamos la poesía siempre la vamos a sostener, pero, o sea, nunca fue algo tan masivo la poesía, ¿no? Pero bueno, esto es así. Está bien, últimamente vivimos en esa cultura que bien la supo definir el Negro Dolina cuando dice la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído, ¿no? Entonces, dicen, un amigo mío, por ejemplo, me dice, el otoño es un hermoso momento para ponerse a leer a los escritores rusos, ¿viste? A Dostoyevsky, a Tolstoy, ¿viste? Pero ¿quién va a agarrar Crimen y Castigo, que son 900 páginas? Nadie. La gente que agarra, busca un reel de 2 minutos y dice, lo que siempre quisiste saber sobre Crimen y Castigo, ¿viste? Pero no es así. Te estás perdiendo la magia, te estás perdiendo una parte, te estás perdiendo la vida misma. Eso es lo que me pasa a mí. Y esta mirada tuya y este compromiso tuyo con esa forma de mirar el mundo, independientemente de lo que pasó este fin de semana y todo, ¿te deja más solo o acompañado? ¿O bien acompañado? Poco, ¿cómo es? Da la sensación de que vivimos otro tipo de cultura, que lo masivo o los amigos están hablando de otras cosas. Yo soy una persona solitaria. De hecho, vivo solo, sociabilizo con muy poca gente, ¿viste? Tengo una forma de vida un tanto extraña para los ojos de los demás, porque vos entras en mi casa y mi casa está rodeada de libros, de discos, de cassette, de muñequitos, de cosas así. Soy bastante barroco y tengo pánico a la pared en blanco, los espacios vacíos. Entonces todas esas cosas a mí me dan contención y yo necesito convivir con ellas, ¿no? Necesito eso. Tengo muchos que nunca he leído, pero mi mandala es vivir cada día como si fuera el primero y no como fuera el último.
ya va a llegar momento para leer ese libro. De hecho, el otro día andaba con un libro, creo que era una biografía de Napoleón, y me encuentro uno de mis mejores amigos que vive frente a mi casa, pero nos vemos poco, y me dice, pibe, ¿qué estás leyendo? No, una biografía de Napoleón. ¿Nuevo la compraste ahora? No, le digo, la compré en Mendoza en el año 88, pero me dieron ganas de leerla ahora, porque cuando la compré sabía que en algún momento me iba a dar ganas de leerla. Y esto es así, ¿viste? Esto es así. Che, la verdad, muchas gracias por esta conversación. Está buenísimo saber de que también en Tras la Sierra, en Dolores, hay quienes están reverenciando y quienes están por estas horas también tratando de entender qué significó en la vida de cada uno, ¿no? La muerte de este tipo, que al mismo tiempo da la sensación de que está, digo, esto de la celebración, ¿no? Del festejo, porque, no sé, yo hacía un montón que no escuchaba todos los discos, como lo escuché ayer y antes de ayer, y parece que en el homenaje hay algo de reconocimiento también, de reconocer a nuestra historia. Hay como un ser argentino en el indio, que con las figuras que andan dando vuelta hoy por hoy, estaba medio perdido, como que aparece para rescatarnos un poco de ahí, ¿no? Que uno dice, bueno, si estuviera Maradona, todo esto que pasa hoy no estaría pasando. Bueno, se murió el indio, así que en una de esas nos despierta y nos llama la atención de que, loco, miren todo lo que estamos dejando que pase. Eh, no nos olvidemos que el indio dijo, el futuro llegó hace rato. Che, Estaba advirtiendo. estaba totalmente adelantado a su tiempo, la verdad que sí. Muchísimas gracias, José Luis, por el contacto. No sé, pájaro, cierre usted. Bueno, Pachi, bueno, yo diría que para cerrar tenemos que cerrar con un tema del indio, esta nota. A mí me gustan mucho Juguetes Perdidos, ya que estábamos hablando de hacernos cargo. El futuro está en tus manos, nene, dice el indio. Y sí, está en nuestras manos porque podemos tomar cosas que el indio ha dicho y ha cantado y ha escrito, y levantar las banderas, sean rojas, sean negras, sean las banderas que sean, para forjar nuestro propio destino. José Luis, muchísimas gracias, hermano. Un amigo, un hermano, te diría un intelectual, el que nos abrió la cabeza, un sembrador de rock acá en Villa Dolores y para todo Tras la Sierra. Invítalo a Un la abrazo noche, grande por para favor, invítalo a la noche, en vivo. Ya está. Para un vivo vamos a hacer un vivo esta semana, ¿vale, José Luis? Hoy Si a la tenemos noche no tiempo. puede, hoy a la noche no puede venir a contarnos un poco. Sí, no. ¿Vos podés, José? Bueno, esta noche lo vamos a tener, José Luis, en vivo, en directo, y vamos a hablar. Y que traiga sus libros. Por lo general suele hacer como Diego Zavalla, siempre lleva un libro en su mochila, o varios, de José Luis, algún cassette o alguna cosita. Bueno, Te esperamos, eso. José Luis, llevamos café, llevamos algo para compartir ahí, un whiskycito. Abrazo, Pachi. Abrazo, chao, chao. Así pasaba José Luis Combini, la versión del indio filósofo también.